Bueno, yo soy como una mezcla. Yo nací en Brooklyn, New York, Ok, porque mi mamá y mi papá fueron de aquellos que emigraron hacia Estados Unidos para la década del 50 ok. y nací en el 53 en Brooklyn, New York. A los 5 años, pues como mi mamá era de Fajardo, pues regresamos a Fajardo y comencé a vivir en la barriada obrera. Ok. Estudié en el Colegio Santiago Apóstol hasta séptimo grado porque mi mamá era supervisora de una fábrica de pantalones que había aquí en la sede de Fajardo y la fábrica la cerraron, entonces ella tuvo que irse a trabajar a Junco. Ok. Pues yo me tuve que trasladar a Junco a séptimo grado y allí hice mi escuela intermedia, mi escuela superior y verdaderamente donde comencé a trabajar en los deportes, a dedicarme fue en Junco, En Junco. porque Junco era un pueblo. Pero ven acá, tú saliste de la high y fuiste a estudiar para maestro de educación física. Sí, yo salí ¿En de la dónde escuela superior de estudiaste? Junco En la universidad. y me fui a estudiar al Colegio Universitario de Humacao. Ok. Colegio Ahí cogiendo para ser maestro de educación física. Exacto, pero yo no empecé a estudiar maestro de educación física, a mí me encantaba el deporte. Dicho sea de paso, yo cuando muchacho, en los veranos esto era algo que venía en la sangre. Yo hacía torneos de baloncesto, hacía torneos de charpita, Tú siendo un chamaquito. hacía field day, sí, yo muchacho, 16, 17 años, hacía field day Chamaquito. en la comunidad. Eso siempre me Sí, gustó, ya tenía eso de líder, ese rasgo de líder. pero comencé a estudiar contabilidad. Pero resulta pues que contabilidad ese primer semestre, los profesores que tenía eran bien fuertes. Todavía Ok. recuerdo que de Eso un fue en grupo Humacao. en Humacao de 35 En la estudiantes Yupi de Humacao. en la universidad, cuando aquello era colegio regional, Ok. de 35 estudiantes, cuando vino la baja parcial, 29 se dieron de baja. Imagínate cómo eran esos profesores. Yo dije, Ya, pues, ya, espérate, yo ya. tengo que buscar otra alternativa, ¿verdad? No me puedo quedar aquí. Y entonces pues hice el cambio para educación física, Ok. para maestro de educación física. Esos 2 años que estuve, pues jugué en el equipo representativo del Colegio Macao. Ahí compartí con personas que posteriormente eh, supe que eran de Fajardo, como por ejemplo Cachagua Arroyo, que jugó béisbol doble A, con Orlando Sánchez, que venía de San Lorenzo, Rolando. Orlando, Orlando, Orlando Orlando. Sánchez, que Rolando el venía de hijo, San ¿no? Lorenzo, ahí conoció a su esposa que era de Fajardo, y a Isaac Santiago, que, que también era de Fajardo, que trabajaba como guardia de seguridad en el Hospital Lima, que en paz descanse. Ahí teníamos a Kiko Ruiz, que Ok. era nuestro student manager, para esa época se llama student manager, que era el encargado de la propiedad. Ok. Y hicimos muy buena amistad, muy buena Ok. amistad. Y esos 2 añitos, pues participé en lo que se llamaba para aquella época la Liga LIDE, la LAICRE, perdón, La la Liga Light. LAICRE, que era de colegios regionales de la Universidad de Puerto Rico. Ok. Participaste como jugador. Participé ¿Qué como jugador esos deporte? 2 años en el baloncesto, participé también en el equipo de campo traviesa y en el equipo de pista y campo. Corría 1500 y 3000 metros y maratones. Pero a ti te gustaban todos los deportes. No tenías uno así en específico que dijera, "Acho, este es el que es, por aquí es que me voy". Bueno, a mí me gustaba más el béisbol, pero Ok. yo como beisbolista pues era regular. Ok. Pero aparte de eso, pues me apasionaba el baloncesto, por supuesto. Ahí en UNCO aprendí a jugar baloncesto. Desde la primera etapa de que no sabía driviar, que tuve que yo mismo irme a la cancha todos los días, driviar con la derecha, driviar con la izquierda, tirar canasto, todo eso. Pero la historia tuya es que tú desde jovencito ya empezaste a coachar baloncesto. Fíjate, Bueno, me mi, estás diciendo que hacías mi torneos y todo primera eso. oportunidad como coach, aunque Ajá. ustedes no lo crean, fue a los 15 años. Yo ¿En recuerdo dónde? que había el oficial García, vivía en la parte de atrás de casa y él tenía la Liga Atlética Policiaca. Ok. Y entonces, pues, él tenía que hacer un equipo donde participaba Luquillo, participaba Naguabo y nosotros. Y no tenía dirigente y me dijo, ¿tú te atreves a cochear el equipo? Y yo, pues claro, yo lo cocheo. Yo era coach jugador a los 15 años, imagínate. Escuchaba y jugaba Cochaba y también. jugaba. Ok. Sí. Eso eso venía, te digo que eso venía en Sí, la que vena. venía en la vena, eso ya estaba, ese camino ya Venía estaba para ti, en la vena. destinado. Y entonces, cuando sales de la universidad, a qué te dedicas, tu profesión ahí. Cuando terminé mi universidad, en mi tercer año yo hice traslado para la Universidad de Puerto Rico. Allá terminé mi bachillerato. Inmediatamente pues conseguí un trabajo con un programa que se llama Cultural Bilingüe en ¿En 1975 dónde fue eso? ¿En en Fajardo? la escuela que llaman la Kodak, la José M. Lázaro en Carolina. Carolina. A través de ese año, ahí tuve
pude coachar a Enrique Quique Aponte, Ok. que jugó con Ay Bonito, a Papote Falga, que jugó con Carolina. Y fue mi primera oportunidad así a nivel de escuela superior de poder coachar Ok. y entrenar un equipo. Fue una experiencia muy buena. Inmediatamente, ese año, de hecho, vinimos a jugar a Fajardo, que Fajardo fue campeón de Puerto Rico en ese proyecto cultural bilingüe. Fajardo tenía a Víctor La Bomba Rivera, acabado de llegar Ese fue el de Estados Unidos. famoso No, juego eso, contra no, Fantauci. eso fue después, eso fue Ok. en el torneo regular, pero en cultural bilingüe, ellos fueron campeones de Puerto Rico y nos enfrentamos a Víctor Rivera y al equipo de Faldo. De hecho, nos ganaron, porque Faldo tiene un Un buen equipo. trabuquito chévere. Sí, pero después de esa experiencia, pues el departamento me envió a Faldo y comencé a trabajar en las escuelas elementales, que fue donde conocí aquí a Frenchy Carrasquillo, en la escuela Ramón Quiñones Pacheco. Esta otra gran leyenda de Fajardo. Si nos ponemos a contar, Carrión, ¿cuántos grandes jugadores de baloncesto, voleibol, pelota, tú me dices? Jugadores Wow. que pasaron por tus manos. Déjame decirte, mayormente ha sido en el deporte de baloncesto, aunque yo diría muchos años béisbol de pequeñas ligas. Y yo lo que sé era que le daba continuidad a esos muchachos desde los 10 años hasta que llegaban a 16. El voleibol pues lo mismo. En las escuelas, mayormente voleibol era en la escuela, porque yo no coachaba a nivel de federación. Pero en baloncesto, un grupo que yo te puedo decir que lo coaché desde pequeño hasta que llegaron a lo máximo, que fue el baloncesto supernacional, fue el grupo donde estaba Roberto Clemente, que paz descanse, Ricardo Meléndez, Dani Doré, Lloyd Linton, Efraín Alejandro, mejor conocido como Calandria, Eso es baloncesto. Gabriela Villán en baloncesto, porque ese grupito a mí me lo entregaron a la edad de 11 años. A la edad de 11 Cuando años. ellos tenían 11 años. Cuando tenían 11 años. Y esos nombres muchos jugaron superior. Luis Iván Cruz, que después posteriormente fue jugador de béisbol profesional, jugó con los Piratas de Pipe y con los Yankees de Nueva York y con Perdona que Detroit. a mí me decían que en la escuela era un caballote en básquet. Iván Cruz estaba en la Selección Nacional de Puerto Rico Mini, junto De con Ricardo baloncesto. Meléndez. Ok. Roberto Clemente fue el último corte de ese equipo, que yo entiendo que fue un corte injusto porque yo entendía que él debió haber hecho ese equipo y debió haber sido 3 cariduros que estaban en esa selección cuando la dirigía Juan López. Ok. Pero ese grupito, esto fue bien exitoso porque se le puede dar continuidad. Okay. Ellos en mini, en prenovicio, en novicio, nosotros jugábamos una liga que se llamaba la Liga Ponflor en el área metropolitana, donde jugaban los mejores exponentes, Bucapla, Torrimal, Jardines de Caparra, Canóvana, y ese grupito todos los años fueron campeones de esa categoría. Okay. Inclusive, un año pues decidí descansar y le entregué el equipo a Javier Morales y fueron subcampeones de Puerto Rico en novicio. Posteriormente, en juvenil, siempre estuvieron en el Final Four y culminaron en escuela superior con el profesor Orlando Sánchez, cuando en su último año fueron campeones de Puerto Rico en el torneo del Departamento de Recreación. Okay. Campeones de Puerto Rico en otro torneo más que había aparte. Fueron campeones 3x3 de Kini, campeones del Caribe en 3x3 de Kini. O sea que fue un grupo que desde pequeño, yo digo que al ellos jugar juntos ya ellos se conocían. Sí. Ellos conocían las fortalezas, las debilidades de cada uno de ellos. Sí. Y ese grupo casi todos subieron a jugar superior. Okay. En una ocasión en juvenil, tuvimos un equipo que debimos haber ganado, porque lo reforzamos con Javier Ayala y lo reforzamos con Carita López Padre. Y ese año, pues, terminamos 11-0 en la temporada regular. Dicho sea de paso, le ganamos a Carolina en la temporada regular, que posteriormente fue el campeón de Puerto Rico, que tenía Javier Rolón, Agüepa Rivera, Tommy Domínguez. Pero, desgraciadamente, no hay excusa. Estos dos jugadores clave, como Javier Ayala y Dani Doré, que era mi sexto hombre, se fueron para Estados Unidos cuando llegaron la serie. Y perdimos con los equipos que fueron campeón y subcampeón. Ganó Carolina, que fue el campeón, y con Bayamón, que lo dirigía Miguelito Mercado, que fue el subcampeón. 2 partidos cerrados. Pero que fue un equipo también, yo diría que el equipo más imponente de todo el equipo que yo coaché fue ese equipo. Aunque siempre tuve grandes equipos. Equipos en novicio, equipos en prenovicio. En novicio llegamos a estar
4 años consecutivos en el Final Four, en juvenil tuvimos 8 años consecutivos en el Final Four. O sea, y era una liga, yo entiendo, muy superior al baloncesto que se juega ahora. Tenemos un equipito joven y no tenemos jugadores superiores cuando eso, pero entiendo que hicieron un buen trabajo porque eran muchachos que estaban bajo la edad. Sin embargo, nos dimos la tarea de trabajar con ellos en los aspectos y los fundamentos del juego y posteriormente pues se desarrollaron y llegaron al superior. Benson, Mario Mejil, Acevedo, Caco Carrasco. También tuvo un equipo muy, pero que muy bueno en juvenil, donde yo digo que quizás el mejor trío de jugadores que yo tuve en un momento dado, que fue Frank Carmona, Ramón Bonano y José Santos, mejor conocido como Cheo Caretón. Esos muchachos en novicio eran espectaculares cuando llegaron a juvenil también. O sea, Fajardo hace una cantera, por lo menos era una cantera de grandes baloncelistas. Y de ese programa yo diría que subieron alrededor de 25 a 30 jugadores para eso superior nacional. Okay. Posteriormente diría Carlos Arroyo, por supuesto, en el Colegio Santiago Apóstol. Pero eso fue después, nunca tuve la oportunidad de cocharlo en categorías menores. Pero si no me recuerdo, tú lo diriste sub-21, ¿o no? Bueno, eso fue después. Exacto. Después lo dijimos en sub-21. French estaba conmigo. Y después lo cogiste en superior también. El primer año. Su año de novato y segundo año. Y al segundo año de él, tú eres el gerente general. Eres gerente general del equipo. El primero era assistant coach. Assistant coach de Glenn Durham, del americano. Sí, que tú eras uno de los que estaba encima de él desde el principio, si yo me acuerdo. Nosotros llegamos a las series, creo que era con 18-0, 19-0. Inclusive, ganamos un par de torneos invitacionales en el área metropolitana. Ganamos un torneo en la base Rubber Road jugando contra los marinos, que eran hombres. Ganamos ese torneo. Ese equipo se destacaba porque Quiquito Nieves y Wilson Oquendo Jr. eran dos jugadores que estaban fuera de liga. Entre los dos promedieron 60 puntos por juego en la serie regular. Diablo. Quiquito encestó 31 puntos por juego, Wilson 29. Pero tenía también a Mario Mejil en ese equipo comenzando. Tenía a Agustín Fanfán, a Fernando Rivera, Héctor Figueroa de Luquillo, que vivía en Fajardo. Era un equipazo. Pero desgraciadamente cuando llegamos a las series, Quiquito Nieves recibió una beca para jugar béisbol en Estados Unidos y Wilson Oquendo Jr. una beca para jugar baloncesto en Estados Unidos. Y las dos grandes figuras ofensivas del equipo, pues se me fueron. Pero yo entiendo, como dice Frenchy, que ese año nosotros éramos el equipo también a llevarnos ese campeonato. Sí, mano, echa viendo, oye. Pero la pregunta que yo quisiera hacerle a Carrión es, ¿por qué no tuviste la oportunidad o por qué no quisiste dirigir en un equipo de baloncesto superior? Bueno. Carrión dirigió sus 2 o 3 jueguitos, pero yo entiendo la pregunta de Fencho en una temporada ahí que él hubiera sido el dirigente. Bueno, yo entiendo, este es mi pensar, que el mejor momento fue el año novato de Carlos Arroyo, porque Carlos venía jugando conmigo colegio desde 9º grado y yo entiendo que yo conocí bien a Carlos y Carlos entiendo que tenía la capacidad para desde el principio ser el armador de ese equipo. En el año anterior, el 95, el dirigente, en el 95, el dirigente fue Miguel Mercado. Ya yo venía trabajando con Carlos Calcaño en el equipo de desde el 91, pero el apoderado nuevo decidió traer a Miguel Mercado. Hicimos buena química. ¿Quién era el apoderado de ese tiempo? El antiguo alcalde Aníbal Méndez Rivera, que en paz descanse. Él decidió traer a Miguel Mercado, nos hicimos buena química. Yo era su asistente. Todavía recuerdo que cuando jugamos nuestro último partido de la temporada regular en Bayamón, que no cualificamos porque jugamos para 15 y 15, cuando salimos, estaba el apoderado afuera y nos reunimos con él y Miguel le hizo esta pregunta. ¿A quién tú piensas traer el año que viene para dirigir el equipo? Y el apoderado le dijo, no, todavía yo no he pensado. Y las palabras de Miguel fueron las siguientes. Tú no tienes que traer a nadie, porque aquí tú tienes una persona que yo entiendo que está lista para coger ese equipo el año que viene. Que era la temporada del 96. El 96. Está hablando refiriéndose a mí. Pero no sé por qué razón no me dieron la oportunidad.
trajeron un coach que apenas conocía la liga. ¿A quién fue ese? Como era el dominicano Hugo Cabrera. Hugo Cabrera. Yo fui su asistente, el asistente de Hugo. Y desgraciadamente, a 11 o 12 partidos de comenzar la temporada, lo despidieron. Ahí vino Chotero. No, ahí entré yo. Ok. Pero mi condición fue... Tú dirigiste un par de jueguitos esa condición temporada fue, entonces. Yo puedo dirigir interinamente porque este equipo yo no le entrené. Y yo entendía que el equipo, perdonando, ¿verdad? No estaba entrenado de la manera correcta. Y yo dije, yo te puedo dirigir de otros equipos. De otros juegos. Exacto. Lo primero que yo iba a hacer en ese primer juego, que me recuerdo todavía que fue en Morovi, era traer a Carlos ya en la rotación regular. Porque ese fue el primer juego de la temporada. No, ese fue el El primer tuyo, juego el que yo tuyo. coché. Ok. Esto porque Fajardo había hecho un cambio ese año y se había desprendido los servicios de John Cote, que había sido líder en asistencia, y lo había cambiado a Quebradilla por Dani Tirado, un veterano armador, pero que ya estaba en lo que de su carrera, y Luis Ayala, un delantero que fue una promesa y nunca pues descolló. Pero Hugo Cabrera le dio el puesto regular a Dani Tirado. Todavía recuerdo la primera práctica en el Coliseo, cuando la práctica se acaba, Dani Tirado me dice, coach, yo tengo que hablar contigo. Y yo le digo, dime, Dani. Me dice, yo te voy a pedir un favor. Yo sé que tú quieres empezar a jugar con Carlos, porque Carlos ha estado contigo todo este tiempo. Pero yo te voy a pedir de favor. Yo soy un veterano y me sentiría mal si tú me sentaras y comenzaras con Carlos. Por lo menos empieza conmigo. Y después que el juego esté en proceso, pues entonces, si quieres darle más tiempo de juego a él, dale más tiempo. Y yo entendí el punto de vista de él. Yo dije, no hay problema, Dani. Pues nosotros hicimos unos ajustes en la práctica y fuimos a jugar a Morovi. El partido de la primera mitad estuvimos ganando la primera mitad. Está faltando 1 minuto y medio. Yo comencé con Dani, traía a Carlos. Carlos levantó el equipo. Cuando volví a la rotación, que trae a Dani los últimos 2 o 3 minutos, cometió 39 consecutivos. Tuviste que sacarlo. Que perdí por 1 punto la primera mitad. Después del camerino, perdíme el juego, de hecho, por 3 puntos en Morovi, pero para mí, para el poco tiempo que tuve en practicar el equipo, para mí fue una victoria, porque perder por 3 puntos en Morovi con Mario Borle, Wes Correa, Marcelo García, Rick Meléndez, que era un equipo poderoso, pues fue bueno. Pero después yo decidí que no iba a coachar más y ahí entró Cheotero. Dicho sea de paso, Cheotero fue mi jugador en escuela superior. Cuando yo Fajardo. Él estudió en Carolina y cuando yo llegué a esa escuela a hacer mi práctica, él era estudiante de 10º grado. Conmigo. Entonces, una de las condiciones que puso Cheo fue yo acepto coachar, pero que Carrión se quede a mi lado. Y terminé la temporada con él. Exacto. Terminé la temporada con él. Ahí al otro año, pues entonces entra William Vega. Y te pone de gerente general. Me coloqué gerente general y yo acepté el reto, ¿verdad? Lo acepté porque los retos hay que aceptarlos. Exacto. Volviendo un poquito para atrás, Carrión, para la temporada del 92, que tú estabas con Calcaño dirigente, tu asistente, ¿había alguien más en el staff de ese equipo? López Medina. Ese era el otro asistente. Sí, era de Carolina. Entonces estaba John Cote Poingal, el 2, Dani Doré. Rick Meléndez. Rick Meléndez. El 3. Estaba el Javier Ayala. Javier Ayala, que ahí siempre entraba de 2. Porque Javier Ayala era un especialista en defensa. Estaba John Murray, estaba Gal León, Mike Henderson. Sí, John Murray. De 3, posiblemente Javier Ayala empezaba de 2. Sí. Yo quiero hablar mucho de ese equipo, porque ese equipo hizo historia. Ese equipo fue la primera vez que Farlo llegó a las semifinales en el BCN. O sea que ese equipo, me gustaría saber cómo fue la preparación así antes del torneo, porque ese equipo estaba bien duro. San Germán, si no me equivoco, había sido campeón el año pasado. Ustedes eliminaron a los campeones, que eso era un trabuco. La serie es bien dura, que se fue decisivo. Eddie Casiano, Nelson Quiñones, Fran Borsi, que fue el jugador más valioso de esa temporada. A mí verdaderamente Fran Borsi me impresionó de una manera, porque el tipo era tan defensivo. Eso es una cosa, yo siempre me pregunté por qué San Germán no lo repitió. No sé qué pasó, que no volvió jamás nunca. No ha sido por Piculín, cuando trajeron otra vez a Piculín. Que Fran Borsi con refuerzo con Piculín, tacho, eso sería...
pero el equipo de San Germán es un equipo poderoso. Campeones, Carlos Morales de dirigente, que eso era selección nacional. Para mí el mejor, verdad, perdonando, para mí el mejor dirigente que ha habido en Puerto Rico. Carlos Morales. Morales, un dirigente muy Y exitoso. ustedes le ganaron una serie, entonces lo que me quiero, el equipo, ¿cómo fue la preparación de ese equipo? Porque, cacho, se veían bien sólidos. En ese juego tuvieron un juego, John Coté matándose con Nelson Quiñones, Garleón haciendo el trabajo. Ese equipo se veía bien. Vinieron de atrás también, Bueno, que tenían esa capacidad. lo que Y pasa después contra San Germán. lo que es que Calcaño, Ese fue el palo de la temporada, sí, del Calcaño torneo. tenía la costumbre de comenzar a practicar su equipo bien temprano. Mucha condición física. Entonces, el estilo de juego de Fajardo, por el personal que tenía, era trabajar mucho en defensa. Porque Fajardo en años anteriores lo quisieron trabajar ofensivamente, pero Fajardo no era un equipo ofensivo después que se fue Jordi Torres. Y entonces, pues, Calcaño se dedicó más a trabajar en defensa. Él logró algo que quizás muchos dirigentes no lograron, fue que Rick Meléndez se convirtiera en un buen jugador defensivo. Tenía a Javier Ayala, tenía a Roberto Aponte, tenía a Dani Doré. John Coté, aunque no era gran defensivo, tenía los atributos para hacerlo y molestaba en defensa. Tenía un John Murray, que era un gran jugador defensivo. ¿Ve? Edgar León, pues, hacía su trabajo. Mike Henderson tenía la fuerza en el área de la pintura. Y Charlie, pues, se dedicó a trabajar en las fortalezas del equipo. Y eso fue lo que nos mantuvo a nosotros de poder cambiar esa serie contra San Germán. Pues Porque San Germán era un equipo bien ofensivo. Era bien ofensivo, pero nosotros contrarrestábamos eso con mucha intensidad en esa parte del juego. Yo lo que quiero saber es porque, Carlos, estamos hablando, usted está diciendo Carlos Calcaño, pero Carlos Calcaño ese año, pues, te tuvo a ti de vaqueo. Acuérdate que el dirigente, pues, llega el momento que necesita ese consejo, pues, se siente cargado. Y ahí es que entras tú, ¿entiendes? Que, pues, tuvo un vaqueo duro porque se vio el desempeño de los juegos. ¿Qué posición llegaron esa temporada, si tú te acuerdas? Cuarto lugar. Como cuarto lugar. Que sí. tuvieron una buena temporada. Tuvo una temporada muy buena. Mira, déjame decirte algo. Compartimos la misma filosofía de juego. Yo comencé a trabajar con Calcaño en la Liga Puertorriqueña en Humacao. Pero como yo había trabajado ya con él, yo le sugería al apoderado de Fajardo que trajera a Calcaño a Fajardo, porque yo entendía que era el dirigente ideal para el personal que tenía Fajardo. Pues el doctor Feliciano le entendió así y lo trajo. Dicho de paso, no fue fácil la temporada porque al principio comenzamos perdiendo. Todavía recuerdo un juego en Cabo Rojo. Eso es lo que quiero saber. Que nos estaban dando una pelea como por 28 puntos. Y Calcaño, cuando termina el juego, le dijo al doctor: voy a renunciar al equipo. Y allá te llegan como 4 derrotas ya. Doctor Feliciano le dijo: no, tú no vas a renunciar al equipo. Yo nunca he despedido un coach a mitad de temporada y no lo voy a hacer. Y yo entiendo que todavía tú tienes la capacidad para levantar este equipo. Wow. Y seguimos trabajando. Yo siempre he dicho que el asistente es la voz interior del dirigente. El asistente tiene muchas cosas que ver en la cancha. O sea, el asistente no se puede enfocar en ver solamente lo que está pasando dentro de la cancha. El asistente tiene que ver la sustitución del equipo contrario, si hay un mismatch, cuánto tiempo queda, si le quedan tiempo al dirigente, cómo se pone el score, si hay un avance del otro equipo, si tiene un jugador cansado, si hay un macheo que es incorrecto en la cancha, cómo tiene que hacer una sustitución para cambiarla. Son muchas cosas que el asistente tiene que desenfocarse de lo que está pasando ahí para ver todo lo que está pasando para poder transmitir al dirigente. Y muchas veces los asistentes fallan en eso. Que se mueven en juego. Por ejemplo, yo estaba comentando con French ahorita, un asistente, cuando sale un jugador y sale con una situación o sale molesto, tiene que ir donde ese jugador para ver qué es lo que le está pasando. O tiene que brindarle apoyo, tiene que ser un psicólogo, como dice Frenchy, o un trabajador social. Por ejemplo, en un tiempo pedido, el asistente tiene que estar viendo todo lo que está pasando en el banco y lo que está pasando en la mesa, porque puede haber una sustitución de momento y no te das cuenta. Y cuando entra tu equipo hay un mismatch en la cancha. O sea, son muchas cosas. Y nosotros, yo le decía a Charlie, y a veces molestaba conmigo. ¿Ustedes recuerdan Perro Picapiedra? Gazú.
que se le pegaba aquí, yo siempre estaba detrás del oído de Calcaño. Charlie, juega una zona. Ah, pero juega una zona. Es que lo que está haciendo no te está funcionando. Eso se No pierdes puede, nada. eso se puede ver en el último juego decisivo contra San Germán Guaynabo, que eso está grabado y eso que estás diciendo, eso se ve muchas veces. Tú el oído de Charlie ahí hablándole. Papá, Es que esa es la función del asistente. El asistente que ese juego no me puede imagino que él pensar tenía que una va a ser el presión brava. dirigente. El asistente es un apoyo para ese dirigente y tiene que ser un apoyo de manera positiva. Ahora hay que entender que la decisión final la toma el dirigente. Exacto. Y tú como asistente no te puedes molestar Ujú. si el dirigente en ese momento no acepta la opinión que tú le estás dando. Pero tú tienes que seguir insistiendo, porque tú tienes que ir más allá. Acuérdate que el dirigente se enfoca en lo que está pasando. Mira, cogió el rebote, la pasó, no, la cortina, que tú tienes que ver el macro completo de lo que está pasando en la cancha para poder transmitir el mensaje correcto. Hablaste de liga puertorriqueña. Cuéntame eso rápido. ¿Te fuiste con Calcaño? ¿Qué año fue ese? Bueno, eso fue en el 90. En el 90, Liga Puertorriqueña. Liga Que ahí para ese puertorriqueña. tiempo la Liga Puertorriqueña la jugaban los de superior. Muchos jugadores superiores. Yo fui con Caco Cancel, Ok. pero fui de anotador. ¿En qué Porque equipo fue ese? Roberto Clemente, Liga Puertorriqueña Macao, Roberto Ok. Clemente me dijo, necesitamos un anotador. Pues yo fui de anotador. Pero yo siempre le tiraba cositas a Caco, ¿verdad? Y Caco me dijo, si el año que viene yo estoy aquí, yo quiero que tú seas mi asistente. Pero no fue Caco. Te dijo Caco. Llegó Calcaño y yo le pregunté al apoderado, a Marcelo Trujillo, que en paz descanse, Marcelo, ¿tú crees que me puede dar una oportunidad por lo menos de segundo asistente? Pero que ya Calcaño tenía a López Medina, que iba a ser su asistente, pero no apareció en los primeros juegos. Y me dijo, pues está bien, te voy a dar la oportunidad. Pero fíjate lo que tú dijiste ahorita, hasta dónde llega la confianza. Calcaño se iba para Estados Unidos, adiestramiento, y me daba el equipo a cargo. El año que fuimos campeones, esas primeras 2 semanas, el entrenamiento físico del equipo lo hice yo. Cuando, Ok. cuando Calcaño llegó, ya el equipo estaba ready. Él solamente vino a implementar lo que venía a implementar en la parte de fundamento de juego. Ok. ¿Sabes? Y por eso te digo, y cuando tenía alguna actividad, pues él se iba tranquilo y me decía, te voy a dar el equipo porque ya nos penetramos tan bien y nuestro pensamiento era uno, que ya nos conocíamos. Ok, cuando cambiaron a Coté, yo sugerí un cambio que trajeran a Franklin Western. Uf, duro. A Franklin Western a Fajardo, pero siempre que el cambio lo hicieron a otro lado, que era el delantero pequeño que Fajardo necesitaba. Porque Caballote. sabes que Franklin Western fue un jugador excepcional. Caballote. Los Pero campeonatos, decidieron Bayamón. hacer el cambio con Quebradilla. Ok, al otro año, yo hice un acercamiento a Quebradillas. Ese fue el segundo año de Carlos, 97, Ujú. cuando ya yo era gerente. Hizo un acercamiento a Quebradillas para cambiar, le ofrecí a Rolando Rutuniel. Ellos me dieron que el cambio, ellos lo querían. Que yo pedía cambio y le dije, bueno, tú tienes 2 jugadores que no están viniendo, que son New York y que no están viniendo a jugar, no sé la razón, que es Larry Ayuso y Chari Fajardo. Y allá, Ellos me dijeron, ellos me dieron contra, pero Chamaquito, 2 por Carlito y 1 no puede Ayuso. ser. ¿Qué más tú me puedes dar? Y yo, bueno, ¿qué tú crees? Me dieron, dame a Joe Murray. Y yo dije, Murray y Rutuniel. Yo dije, vamos, el cambio va. Joe Murray y Rutuniel por Larry Ayuso y Chari Fajardo. Estamos hablando de 2 pares de jugadores más o menos similares. Vamos a tener el tirador para complementarlo con Carlos. Vamos a tener el hombre grande para ir a la tabla. Que si lo hubiésemos combinado con Franklin Western, eso hubiese sido una dinastía en Fajardo. Pero después de perder el apoderado me dijo que no. Cuando ya el cambio estaba Diantre. casado con Quebradilla. El apoderado de Fajardo. para Ustedes ese se imaginan a entonces. Fajardo con Ya. Carlos Arroyo, Larry Ayuso, Franklin Western, Chari Mm. Fajardo y un centro americano. Estamos Eso hubiese hablando sido de la una selección nacional de Puerto Rico y un dominicano que estaba en la selección también nacional. Ok, anteriormente yo traje a Javier Rolo y a Ferdinand Morales. Ujú. Y después que Caballote. practicaron, el dirigente los dejó fuera. Ya, 2 caballotes ahí que... Pues nada, Carrión, ha sido un placer. Esto tiene que tener una parte 2 sí o sí porque me quedé con las ganas. Yo sé que también los que van a ver pues, se van a quedar con las ganas.